Vamos a mostrarles cómo funciona el perfil de volumen autoanclado en TradingView, uno de los nuevos indicadores muy interesantes para analizar activos y ver zonas de precio, de resistencia y soporte. Vamos a ello. Bueno, lo que tenemos aquí en pantalla es el indicador precisamente de volumen autoanclado, ¿no? El perfil de volumen autoanclado. Para poder activarlo tenemos que ir aquí en la búsqueda de indicadores y buscar perfil y añadir aquí perfil de volumen autoanclado. Incluso puede ponerlo en favoritos, como siempre les digo, para que puedan tenerlo siempre aquí en esta pestaña, ¿no? Una vez, digamos, añadido, lo que puede hacer es configurarlo, ¿no? Pero vamos a empezar con lo básico, ¿no? A ver cómo funciona el perfil de volumen autoanclado. Bueno, aquí lo que vemos es, digamos, unas zonas de precio donde al final vemos todo el volumen negociado, ¿no? En su conjunto. Entonces toma una zona específicamente donde va a coger esos datos, ¿no? De todo volumen. Aquí entonces ahí vemos que ha cogido el volumen desde 2017, de octubre de 2017 hasta el día de hoy. Y podemos ver dónde ha habido mayor volumen de negociación durante todo este periodo, ¿no? Que en este caso es el punto de control, que es justo 284 dólares. Entonces, en este nivel es donde más volumen se ha negociado a lo largo de los últimos 5 años. Entonces, bueno, 5 o 6 años diría ya. Entonces aquí digamos que podemos ver que podría revertir hasta esa zona, ¿no? El precio y ya de ahí debería volver a empujar, ¿no? Esta sería la teoría más básica, ¿no? Pero vamos a ver al detalle cómo podemos configurar y exactamente qué son todos los parámetros que tenemos aquí, aquí en la parte de perfil de volumen autoanclado. Para poder verlo tenemos dos opciones. Tenemos aquí la opción de ir al indicador y darle aquí al menú de opciones de configuración en este icono de aquí. O también podemos ir dos veces clic sobre el propio indicador en la parte que no interactúe con el precio, ¿no? Entonces aquí podemos ver las entradas de datos donde podemos configurar el periodo de referencia. Entonces aquí vamos a ver que si lo ponemos en auto, lo hace automáticamente y nos toma, por ejemplo, pues la última tendencia, ¿no? Si lo ponemos en highest high, coge como referencia desde máximos hacia abajo, ¿no? Si lo toma en low slow, desde ya va hacia abajo, ¿no? Desde abajo, coge los mínimos. Y aquí luego tenemos ese periodo, ¿no? La longitud, donde podemos configurar precisamente cuántas barras queremos que coja, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pues hemos cogido 300 barras y nos coge todo este nivel de datos y de ahí toma, digamos, ese volumen de negociación de todo ese periodo, ¿no? Luego también tenemos el highest volume, la zona donde mayor volumen hay, pues toma como referencia esa área, ¿no? Luego la parte de sesión sería solo el volumen de la última sesión, por eso aquí sería, nos tendríamos que ir aquí en esta parte de aquí, ¿no? De la última vela, como estamos en una vela semanal, pues no se ve mucho, ¿no? Tendríamos que irnos a una vela diaria y aquí veríamos el volumen de la sesión, ¿no? Volviendo hacia atrás, vamos a ir otra vez y digamos que aquí tenemos también la opción de poner pues, de volumen semanal, volumen mensual, entonces irá ampliándose cada vez más conforme vamos poniendo año. Aquí ya nos aparece ya, como estamos en el gráfico semanal, pues aquí ya sí que se ve más relevante. Por trimestre, por década, y luego, por ejemplo, por siglo incluso, ¿no? Pero claro, aquí no tenemos tantos datos, pero los activos ya más antiguos, ¿no? El S&P 500, por ejemplo, pues ahí podría a lo mejor haber una de volumen de los últimos 100 años, ¿no? Sí que es verdad que en los índices todavía estamos añadiendo los volúmenes, pero bueno, va a estar disponible, eso seguro. Y luego earnings sería pues, tomando como referencia los resultados financieros, tomando referencia también aquí abajo los dividendos o los splits, ¿no? Lo que viene a ser el cambio de acciones en los que amplía el número de acciones o disminuye, ¿no? Y bueno, vamos a tomar como referencia, a mí particularmente me gusta bastante el low slow, que podemos tomar los datos que queramos, aunque también el de década pues puede funcionar muy bien. Y vamos ahora a mirar el diseño de filas, ¿vale? Porque lo tenemos configurado en número de filas, que viene a ser lo que vemos en pantalla. Pero si ponemos ticks, ya entonces nos lo marca ya por zona exactamente de compras y ventas y con mucha más precisión, ¿no? Entonces aquí podemos ver que la zona de mayor negociación fue sobre el 247.32, ¿no? Así de preciso puede ser con los ticks, ¿no? Pero luego a mí me gusta más particularmente el número de filas, ¿no? Porque se ve como más sencillo, ¿no? Con simplemente el número de filas que quiero que aparezcan en pantalla. De hecho, aquí lo podemos configurar, 50 filas, ¿no? Si ponemos, por ejemplo, 100, pues nos dibujará pues, más filas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nos aparecerían bastantes más, ¿no? Luego, volviendo a la parte de volumen, aquí tenemos la referencia, ¿no? El máximo y mínimo. Es decir, lo que tenemos aquí es en la zona digamos que de compradores y vendedores donde han estado, digamos, peleando entre sí, ¿no? Si cogemos total,
pues entonces nos aparecerá el volumen total, ¿no? Sin especificar si es alcista o bajista, etcétera, etcétera. Y luego el delta, uno de mis favoritos y que la gente pues a lo mejor no conoce tanto, ¿no? Que es decir, hace el volumen de compradores y vendedores y te dice quién ha ganado esa batalla, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que en esta zona, esto es muy interesante porque a nivel psicológico es importante, es decir, un activo donde los alcistas al final han ganado y que se ha repetido a lo largo de los años, pues normalmente es una zona de compras importante, ¿no? Porque vuelven, digamos, a comprar ahí, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos una zona de entre 326 y 288, que donde han ganado siempre los alcistas. Aquí, si se pierde esa zona, pues estamos en territorio donde han ganado los bajistas. Y aquí más abajo, entre 260 y 242, están otra vez los alcistas, ¿no? Entonces, son zonas psicológicas muy importantes donde luego se puede analizar. Como ya digo, siempre se puede aumentar el tamaño de filas, se puede poner el ticks por fila para ver con precisión exactamente esas zonas. Y luego, finalmente, volumen del área de valor, que esto es la zona que destacamos, ¿no? Es decir, estamos cogiendo un periodo muy largo, pero solo estamos destacando el 50% de esas líneas, ¿no? Entonces aquí podemos, por ejemplo, que sea pues del 80, ¿no? Y entonces si lo ponemos a 80, pues nos aparece mucho más ampliado, ¿no? Entonces aquí también pues podemos eso, ¿no? Ir destacando más o menor número de filas para poder luego pues, visualizarlo pues, de manera más dinámica, ¿no? Ahora vamos a pasar a la parte de estilo, ¿no? Porque ya hemos visto cómo funciona la parte de volumen y aquí tenemos ya un poco más de datos precisos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el perfil de volumen es simplemente para activar y desactivarlo. Esto pues es interesante porque, por ejemplo, podemos ver solo el punto de control y luego vamos a activarlo pues, para ver exactamente dónde están las zonas de volumen, ¿no? Ahora explicaremos cómo funciona el punto de control. La parte de valores, si la activamos, nos aparece aquí cuando ampliamos exactamente cuánto volumen se ha negociado en cada una de esas líneas, ¿no? De estas columnas que tenemos aquí. Es muy interesante también, ¿no? Sobre todo aquí podemos ver pues, en la zona de mayor volumen, pues que ha habido un volumen bastante superior y podemos saber específicamente cuánto, ¿no? Cuántas veces ha sido mayor el volumen en comparación con otras zonas, ¿no? Luego tenemos el ancho del recuadro, ¿no? El ancho del recuadro es cuánto queremos que ocupe esta zona, ¿no? Es decir, si nosotros ponemos aquí un 50, nos va a ocupar un 50% de lo que viene a ser el fondo, ¿no? Pero yo no recomiendo que sea tanto porque al final uno acaba, digamos, tapándole lo que viene a ser el propio gráfico, ¿no? La línea de precio. La colocación, pues por ejemplo, en este caso, yo diría que es mejor en la izquierda, porque nos está tapando la zona de precio, donde mayor volumen está tapando justo la zona de precio actual, ¿no? Entonces aquí ya no nos molestaría tanto, porque si queremos ver la zona de volumen, y ahora mismo estamos viéndolo a la izquierda y estamos viendo el precio donde está ahora mismo situado. Y estamos viendo claramente que está en esta zona, ¿no? En esta zona de aquí, que no viene a ser la zona de punto de control o de mayor volumen de negociación. Y luego aquí abajo tenemos el volumen ascendente. Estas cuadros son para configurar los colores. Entonces aquí el volumen ascendente y descendente son las zonas más oscuras, las que tienen poca opacidad, del 25%, y las del precio de más alto del área de valor y el área de valor descendente son las áreas, digamos, donde se destacan aquí, ¿no? Es decir, las que tenemos vigilando, ¿no? Las que tenemos activamente vigilando y que más nos interesan. Entonces estas sí que tienen opacidad del 70%, ¿no? Luego el VAH y el VAL. ¿Qué significa? Vale. El VAH significa mínimos de área de valor y el No, el máximos de área de valor y el VAL mínimos de área de valor. Entonces, cuando los activamos, nos aparece justamente esas zonas de nuestra área interesante a vigilar, los máximos y mínimos, ¿no? Es decir, donde para poder establecerlo aquí, estamos viendo la línea de precio, estamos analizando, ¿no? Y precisamente ahora que tenemos el volumen a la izquierda, nos interesa muy bien saber dónde está el precio ahora mismo, dónde están los máximos de estas áreas y en los mínimos, ¿no? Y el punto de control, que es el precio de mayor volumen de negociación, ¿no? Y así podemos ver exactamente esas referencias desde la derecha. Y luego de aquí tenemos el punto de control, precisamente, que lo podemos activar y desactivar. Luego podemos también, recuerden, configurar esas líneas, podemos hacerlas más gordas, más pequeñas, podemos ponerlas discontinuas con líneas de puntos, todo es configurable, ¿no? Entonces, que por ejemplo, si queremos que el POC tenga digamos, que sea destacado de manera distinta, pues bueno, pues lo vamos a poner de puntas, con puntas discontinuas y líneas discontinuas y ya está. El desarrollar POC lo que hace es ver la evolución del punto de control, porque el punto de control se está moviendo en el tiempo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, conforme el precio va subiendo, pues el punto de control va subiendo porque el volumen de mayor negociación se puede crear en el futuro mayor en otras zonas, ¿no?
pero sobre todo exactamente porque también estamos analizando puntos distintos, es decir, el tiempo va pasando y nuestra referencia, que sigue siendo la misma, pues va, digamos, descartando la zona de la izquierda, ¿no? Y se va centrando en la nueva, ¿no? En la parte de la derecha. Entonces aquí digamos que podemos ver cómo ha ido evolucionando, que ha estado sobre los $245 todo el rato durante los últimos 5 o 6 años y que desde 2022 pues evolucionó, ahí se quedó sobre los 285, ¿no? Luego la parte de, volvemos otra vez al configurador, recuerden que pueden hacer 2 veces clic sobre el propio histograma y luego aquí tenemos el desarrollando VA, que lo que hace es lo mismo, pero digamos que mide el comportamiento de los mínimos y máximos, justo estas líneas que tenemos aquí horizontales, pues va midiendo esa evolución, ¿no? Porque ahora mismo estas son las actuales, pero eso no quiere decir que en el pasado fueran esas, es decir, en el pasado fueron estas otras, ¿no? Entonces aquí ahora mismo han evolucionado al punto en el que estamos en este momento. Y aquí puede ver, digamos, cómo ha ido cambiando a lo largo de los últimos 6 años, ¿no? Finalmente, nos quedan 3 apartados. El recuadro del histograma. El recuadro del histograma es justamente el fondo que tenemos aquí amarillo, ¿no? Que lo podemos cambiar de color, le podemos poner en verde, en azul turquesa, te dice una opacidad del 9%. No queremos tampoco que nos tape demasiado, ¿no? Porque entonces ya no se vería muy claro. Y luego, etiquetas en escala de precios es la parte de aquí, estas referencias que tenemos de zonas de máximos y mínimos, del punto de control, pues para que veamos también exactamente el precio exacto en el que se encuentran, ¿no? Y finalmente, valores en línea de estado, que esto no se ve aparentemente desde aquí, pero sí que se ve desde aquí, ¿no? Es decir, cuando tenemos aquí análisis, vamos moviendo el precio y vamos viendo estos niveles de volumen, cómo van variando conforme vamos moviendo el ratón, ¿no? Y ya está, eso es finalmente toda la explicación del volumen, el perfil de volumen autoanclado, muy útil para ver zonas de soporte y resistencia, zonas de mayor negociación, donde uno puede hacer su estrategia de trading, ya sea largo plazista, swing trading, intradía, sirve para todos los intervalos temporales. Recuerde guardar este indicador cuando cuando lo haya configurado a su gusto, lo guarda aquí para que se quede guardado por defecto y así no tenga que volver a cargarlo en el futuro. Y eso es todo. Espero que les haya gustado la idea. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube porque publicamos ideas de, digamos, tutoriales como este que estamos analizando todas las semanas, ¿no? Sobre TradingView para que le saque el máximo partido a la plataforma. Y nada, espero que les haya gustado y que pasen un buen día.